En el silencio de un amanecer tibio, donde los primeros rayos de luz se entrelazan con el susurro de las hojas, hay un secreto antiguo que late con la intensidad de un corazón despierto. Un secreto que Jacobo Grinberg había descubierto y que ahora compartiría con aquellos dispuestos a escuchar más allá de lo evidente. La vibración, ese lenguaje sutil del universo, no era simplemente un concepto abstracto, sino una frecuencia viviente que podía transformar la realidad desde su mismo núcleo. Imagine por un momento que cada pensamiento, cada emoción, cada latido interno emite una señal. Una señal que cruza los límites de lo visible, que se expande más allá de nuestra percepción limitada. Grinberg comprendía que la mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de resistencia, luchando contra la corriente en lugar de fluir con ella. La manifestación no es un acto de fuerza, sino de sintonización. Cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, algo extraordinario comienza a suceder. Las barreras entre lo que parece imposible y lo potencialmente real se vuelven permeables. Es como si el universo mismo estuviera esperando ser escuchado, simplemente aguardando el momento preciso en que alguien decida vibrar en la frecuencia correcta. La vibración es un lenguaje más antiguo que las palabras, más profundo que el pensamiento racional. Es la energía primordial que conecta todos los elementos del universo, un campo de posibilidades infinitas que responde a la frecuencia de nuestra consciencia más íntima. Grinberg había descubierto que no somos simples observadores pasivos, sino creadores activos de nuestra realidad. Imagine un instrumento musical donde cada pensamiento es una nota, cada emoción un acorde. La manifestación no es más que la melodía resultante de esa sinfonía interior. Cuando vibramos en coherencia, cuando eliminamos el ruido de los miedos y las dudas, la realidad comienza a reorganizarse de manera casi mágica, respondiendo a la claridad de nuestra intención. No se trata de un proceso mental, sino de una alineación energética total. El cuerpo, la mente, el espíritu, todos deben resonar en la misma frecuencia. Es como si cada célula de nuestro ser comenzara a cantar la misma canción. Una canción de posibilidad y potencial infinito. La resistencia se disuelve, los obstáculos se transforman en puentes, y lo que antes parecía inalcanzable comienza a materializarse con una suavidad sorprendente. Pero, ¿cómo se activa este mecanismo de manifestación? Grinberg comprendía que no se trataba de un truco mental o una técnica superficial, sino de una transformación radical de la consciencia. La vibración correcta no surge del deseo desesperado, sino de un estado de total aceptación y conexión con el flujo universal. Es como sintonizar una frecuencia radio, donde cada pequeño ajuste puede significar la diferencia entre el ruido y la claridad absoluta. Imagina tu consciencia como un instrumento de precisión, capaz de resonar con las frecuencias más sutiles del universo. Cada pensamiento es una onda, cada emoción un campo de energía que se expande más allá de los límites de tu cuerpo físico. Cuando logras vaciar tu mente de expectativas y miedos, cuando te entregas completamente al presente, creaste un espacio de potencial infinito donde la manifestación puede germinar. No es casualidad, es coherencia. No es magia, es física cuántica llevada a su expresión más pura. Cada ser humano es un campo de posibilidades, un centro de creación capaz de influir en la realidad de maneras que la ciencia apenas comienza a comprender. La clave está en la vibración, no en el esfuerzo externo, sino en la transformación interna. El estado de manifestación no es un destino, sino un viaje de despertar continuo. Grinberg descubrió que la verdadera transformación ocurre en los espacios de silencio interior, en esos momentos donde la mente se aquieta y el ser se expande más allá de sus límites habituales. Es un proceso de descondicionamiento, donde poco a poco vas desprendiéndote de todas las capas de expectativas sociales, miedos heredados y creencias limitantes que han construido una versión restringida de ti mismo. Cada ser humano es un campo de energía infinitamente maleable. Como un escultor cuyo material es la consciencia misma, tienes el poder de moldear tu realidad desde la fuente más profunda de tu ser. No se trata de forzar los acontecimientos, sino de crear un estado interno tan poderoso que la realidad externa no tenga más remedio que reorganizarse y
alinearse con tu nueva frecuencia. La manifestación es un diálogo silencioso entre tu esencia más profunda y el campo universal de posibilidades. No funcionará desde la urgencia o la desesperación, sino desde un estado de profunda confianza y conexión. Es como cultivar una semilla, no puedes obligarla a crecer. Solo puedes crear las condiciones perfectas para que su potencial emerja naturalmente. Los obstáculos para la manifestación no existen en el mundo externo, sino en nuestra propia estructura de consciencia. El miedo, la duda, la limitación son frecuencias que bloquean el flujo natural de la energía creativa. Grinberg comprendía que cada pensamiento de carencia genera una vibración de escasez, mientras que cada sentimiento de abundancia atrae posibilidades infinitas. Imagina tu mente como un jardín. Las creencias limitantes son como malezas profundamente arraigadas que impiden que las semillas de tus verdaderos deseos germinen. La práctica de la manifestación es un arte de desraizamiento consciente, donde cada pensamiento negativo se transforma en una oportunidad de crecimiento. No se trata de luchar contra estos pensamientos, sino de observarlos con compasión y soltar su poder sobre ti. La verdadera manifestación surge cuando logras crear un estado interno de total aceptación y gratitud. No es un estado pasivo, sino un campo de energía activa y consciente. Es como sintonizar una frecuencia de abundancia donde tus deseos ya no son proyecciones futuras, sino realidades presentes que simplemente esperan materializarse. Cada respiración, cada pensamiento, cada latido de tu corazón se convierte en un mensaje al universo. Las prácticas de elevación vibracional no son complejos rituales esotéricos, sino estados de consciencia que se cultivan con práctica y presencia. Grinberg enseñaba que la meditación no es un escape, sino un portal de transformación. Imagina sumergirte en un océano de silencio interior donde cada pensamiento se disuelve, donde cada respiración se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible. La coherencia vibracional requiere una alineación total. No solo se trata de pensar de manera positiva, sino de sentir profundamente la realidad que deseas manifestar. Es como si tu cuerpo, tu mente y tu espíritu comenzaran a cantar la misma melodía. Cada célula de tu ser se vuelve un transmisor de posibilidades, un canal por donde fluye la energía creativa del universo. Algunas prácticas fundamentales incluyen la respiración consciente, la visualización con profunda conexión emocional y la gratitud radical. No son técnicas superficiales, sino portales de transformación. Cuando agradeces lo que ya existe, abres compuertas para que lo que deseas pueda fluir sin esfuerzo. La manifestación no es un acto de voluntad, sino de rendición, de entrega total a un campo de posibilidades infinitas. La consciencia individual no es un fenómeno aislado, sino una onda interconectada con un campo de energía universal mucho más amplio. Grinberg revelaba que lo que percibimos como realidad sólida es en realidad un mar de posibilidades en constante movimiento, donde cada pensamiento, cada intención, genera ondas que se expanden más allá de los límites de nuestra comprensión inmediata. Imagina ser parte de un tejido cósmico donde cada movimiento interno genera resonancias imperceptibles pero profundamente significativas. No estás separado del universo. Eres el universo experimentándose a sí mismo a través de una perspectiva única. La manifestación es entonces un acto de reconocimiento de esta conexión fundamental, donde tus deseos no son demandas externas, sino expresiones de una inteligencia creativa que fluye a través de ti. La física cuántica ha comenzado a validar lo que los místicos y sanadores como Grinberg comprendían desde hace siglos. La realidad no es un escenario fijo, sino un campo de probabilidades que responde a la consciencia que lo observa. Cada vez que logras elevar tu vibración, no solo transformas tu experiencia personal, sino que contribuyes a una reorganización sutil de la matriz energética compartida. La responsabilidad individual en este campo de consciencia colectiva es profunda. No eres un mero espectador, sino un CEO creador activo de la realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que emites genera ondas que se expanden más allá de tu experiencia personal, contribuyendo a un campo de energía compartido que influye sutilmente en la consciencia colectiva.
Grimberg comprendía que la transformación personal es, en esencia, un acto de transformación colectiva. Cuando logras elevar tu vibración, no solo cambias tu propia experiencia, sino que abres posibilidades para quienes te rodean. Es como si fueras un faro de luz en medio de la oscuridad, irradiando una frecuencia de potencial y posibilidad que inspira y moviliza a otros a reconectar con su propio poder creativo. La manifestación, entonces, no es un acto egoísta de obtener lo que deseas, sino un proceso de alineación con una inteligencia universal más amplia. Cada vez que logras soltar el control, la urgencia y el miedo, y te entregas a un estado de flujo y confianza, generaste un campo de posibilidades que trasciende lo personal y se expande hacia lo colectivo. Las implicaciones de esta comprensión de la realidad van mucho más allá de la manifestación individual. Grimberg vislumbraba un paradigma de consciencia donde cada ser humano es responsable no solo de su propia evolución, sino de la transformación colectiva. No se trata de un cambio revolucionario externo, sino de una revolución silenciosa que ocurre en la dimensión más íntima de nuestra experiencia. Imagina la humanidad como un organismo vivo, donde cada individuo es una célula consciente capaz de influir en el sistema completo. La vibración que cultivas en tu interior no es un fenómeno aislado, sino un mensaje que resuena en la red invisible que nos conecta. Cuando logras mantener un estado de paz interior, de abundancia y de amor incondicional, estás literalmente reprogramando los campos de energía compartidos. La manifestación se convierte entonces en un arte sagrado de consciencia. No buscas manipular la realidad, sino alinearte con una inteligencia creativa que fluye a través de ti. Es un proceso de desidentificación de los patrones limitantes, de soltar las máscaras y capas de condicionamiento social para revelar tu potencial más auténtico y expansivo. La práctica de mantener una elevada frecuencia vibracional requiere disciplina, pero no en el sentido tradicional de esfuerzo y lucha, sino de consciencia y presencia. Grimberg enseñaba que cada momento es una oportunidad para realinear tu energía, para elegir conscientemente la frecuencia desde la cual experimentas la realidad. No se trata de un estado perfecto e inalterable, sino de un flujo dinámico de consciencia. La meditación se convierte en una herramienta fundamental, no como un ritual rígido, sino como un espacio de reconexión. Imagina sumergirte en la profundidad de tu ser, donde los pensamientos se disipan como nubes en un cielo infinito. En ese espacio de silencio, donde el ruido mental se calma, puedes sintonizar la frecuencia más sutil de tu esencia creativa. Es un estado de apertura total, donde ya no existe la separación entre el observador y lo observado. La práctica diaria no es un conjunto de técnicas complejas, sino momentos de consciencia radical. Una respiración profunda, un instante de gratitud, un reconocimiento de la interconexión con todo lo existente. Cada respuesta consciente a los desafíos cotidianos se convierte en una oportunidad para elevar tu vibración, para elegir el amor sobre el miedo, la apertura sobre la resistencia. Las señales de una vibración elevada no son fenómenos externos dramáticos, sino sutiles transformaciones internas que comienzan a manifestarse de manera casi imperceptible. Grimberg enseñaba que la verdadera manifestación se experimenta primero como un estado de paz interior, una sensación de conexión profunda con el flujo universal que trasciende las circunstancias externas. Cuando estás vibrando en la frecuencia correcta, experimentas una serie de cambios internos. La sincronicidad se vuelve tu compañera cotidiana. Comenzarás a notar cómo los eventos parecen alinearse sin esfuerzo, como si el universo conspirara a tu favor. Los obstáculos que antes parecían infranqueables ahora se disuelven con una suavidad sorprendente. No es que la realidad externa cambie instantáneamente, sino que tu percepción se expande, revelando posibilidades que siempre estuvieron ahí pero no lograbas ver. La intuición se agudiza. Cada decisión fluye desde un espacio de claridad interior, no desde la urgencia o el miedo. Tus relaciones se transforman, atraes conexiones más auténticas y significativas. La abundancia comienza a manifestarse no solo en términos materiales, sino en una riqueza de experiencias, de conexiones profundas, de momentos de revelación y crecimiento.
El camino de la manifestación consciente no es un sendero libre de desafíos, sino un viaje de transformación continua. Grinberg comprendía que los obstáculos son en realidad maestros disfrazados, oportunidades de crecimiento que nos invitan a profundizar nuestra comprensión de la realidad. Cada momento de resistencia, cada sombra interior que se presenta, es una invitación a expandir tu consciencia. El mayor desafío no está en el mundo externo, sino en la capacidad de mantener una vibración elevada frente a las circunstancias que desafían tu centro. Los patrones antiguos de miedo, duda y limitación emergerán como últimos intentos del sistema de creencias condicionado por intentar mantenerte en un estado conocido y aparentemente seguro. La práctica está en reconocer estos patrones sin juzgarlos, observarlos con compasión y recordar que no son tu esencia verdadera. La manifestación consciente requiere una rendición paradójica, soltar el control mientras mantienes una intención clara. No se trata de forzar los acontecimientos, sino de crear un campo interno tan poderoso que la realidad externa no tenga más remedio que reorganizarse. Es como cultivar un jardín interno donde las semillas de tus deseos más profundos pueden germinar en total libertad. En las etapas finales de la comprensión de la manifestación, Grinberg revelaba un secreto fundamental. La verdadera transformación ocurre más allá de los deseos personales. No se trata de conseguir algo, sino de convertirse en un canal de una inteligencia creativa universal. Imagina ser un instrumento perfecto, donde tus acciones ya no surgen del ego individual, sino de una sabiduría que fluye a través de ti. La manifestación se convierte entonces en un acto de servicio, de alineación con un propósito más grande que tu experiencia personal limitada. Cada pensamiento, cada acción se transforma en una oportunidad de expandir la consciencia, no solo individual, sino colectiva. Ya no buscas manipular la realidad, sino ser un CEO creador consciente de un campo de posibilidades infinitas. El último nivel de manifestación es un estado de total apertura y entrega. Comprendes que no eres el hacedor, sino el espacio donde la creatividad universal se experimenta. Tus deseos se refinan, se vuelven más sutiles, más conectados con el bien común. La línea entre lo personal y lo colectivo se desvanece, y te reconoces como parte de un tejido cósmico en constante movimiento y transformación. Y es en ese punto, en ese silencio profundo donde todo se revela, que entiendes la paradoja final. Nunca hubo nada que manifestar, porque todo ya estaba ahí, latiendo en el pulso del universo, aguardando a que recordaras tu unidad con él. La búsqueda cesa, no porque hayas alcanzado algo, sino porque te disuelves en el flujo eterno de ser y creación. Ahora caminas, no como alguien que intenta crear su destino, sino como un testigo humilde del milagro constante de la existencia. Cada respiración se convierte en un acto sagrado, cada momento en una danza donde la vida y tú son uno solo. Y así, en esa entrega, descubres que la mayor manifestación no es hacer realidad tus sueños, sino despertar al sueño colectivo de un mundo más consciente, donde cada ser brilla con la luz de lo eterno. La manifestación, al final, no es algo que haces. Es lo que eres.